Bueno, muy buenas noches para todas y para todas. Les invitamos a terminar de sentarse. Bienvenidos y bienvenidas al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Si con este tiempo, con la lluvia que está haciendo, este auditorio está como está, que a diferencia de otros lanzamientos de libros que hemos hecho, es evidentemente una convocatoria muy exitosa, está inevitablemente vinculado con la presencia de un intelectual de la talla de Medófilo Medina, uno de los intelectuales más importantes que tiene Colombia, para quien pido sinceramente en esta oportunidad un aplauso. También nos acompaña Daniel García Peña y por supuesto también la ministra de Cultura, Patricia Ariza, quien no ha podido asistir presencialmente aquí a esta reunión, pero nos ha enviado un video que ya tendremos la oportunidad de ver y escuchar. Agradeciéndoles, reiterándoles el agradecimiento, por supuesto, fundamental de Ediciones Aurora, de su iniciativa de convocar en torno a la publicación de este libro, Muchedumbres Políticas en Colombia, pues también la disposición para utilizar el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación como el lugar público que es y al que todos y todas están cordialmente invitados. Para empezar esta presentación de este libro, queremos en primer lugar invitar a que Daniel García Peña nos comparta sus impresiones, su mirada y por supuesto toda su experiencia en torno a este asunto. Así que Daniel García Peña, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. De verdad, como decía José, ver a tantas caras conocidas y no conocidas, pero reunidas en esta noche, pues es una señal efectivamente del aprecio y el cariño que le tenemos a Medófilo y su trabajo, y un reconocimiento, por supuesto, a este momento que para mí, cuando me llamó Medófilo y me invitó a presentar el libro, pues realmente me emocionó mucho por varias razones. De hecho, como lo explica en la introducción del libro, que espero que lo compren a la salida y lo puedan leer con más detenimiento, Medófilo me comentaba que se trataba de alguna manera de revisitar este otro libro que para mí tiene un valor muy grande, La protesta urbana en Colombia en el siglo XX, que publicó Medófilo por allá en 1984. Y recuerdo, Medófilo, cuando llegó este libro al debate, que fue muy importante, muy oportuno. Lo cuenta en la introducción de Muchedumbres, que fue resultado de su experiencia y su participación personal en el paro del 77, y como historiador, como hombre que se ha dedicado a conocer la historia de este país, pues este librito fue para mí histórico y pionero, porque fue el primero de hablar de la protesta urbana. Le hemos parado mucha atención, y por supuesto con razón, a las zonas rurales, al tema agrario y demás, pero el escenario urbano, pues hasta este texto de Medófilo había estado relativamente olvidado, o por lo menos llegado en un segundo plano. Pero además porque lo que hace en este primer texto, que retoma y actualiza en el texto de hoy, 38 años después de esta primera versión, o ese primer intento, es de ubicar momentos en la historia colombiana, fechas que, si uno las mira por encima, están pues muy aisladas y son como eventos distintos, momentos con particularidades y especificidades, cada uno de ellas, pero que en el planteamiento que nos hace Medófilo, que es donde creo que encontramos el gran valor como historiador y como reflexiones frente al pasado del país, es cómo se van concadenando estos eventos, estos momentos aparentemente aislados y específicos en la historia colombiana. Y lo hace, y por ello me entusiasmó mucho, y el ya
hoy leyendo, releyendo esta nueva versión que lo que hace es tomar ese trabajo seminal de los 80, pero agregándole elementos, aumentando el abanico de casos que estudia y obviamente, que es lo más bello del libro, en este momento. El texto nuevo empieza con la celebración que se va a dar en Colombia, en Bogotá en particular, pero en todo el país, el 19 de junio pasado, con el triunfo de Gustavo Petro y de Francia Márquez, y este estallido de júbilo que vivimos todos esa noche, que además empezó a llover y la gente siguió en las calles celebrando, lo ubica Medófilo con razón en esas expresiones de cómo las muchedumbres, las personas de carne y hueso se toman las calles, en este caso de Bogotá y de otras ciudades del país, para celebrar el triunfo de Petro. Entonces me pareció muy interesante cómo nos ubicamos en el hoy, pero en las preguntas que hacemos desde el hoy, retomar ese trabajo y retomar esa mirada histórica de lo que ya en esta nueva versión no se refiere tanto a la protesta, o además de la protesta urbana, explora ese término de las muchedumbres, ¿no es cierto? Y hace toda una reflexión desde los planteamientos de Marx, de Hobsbawm, de Negri, de Hart, de cómo, digamos, el sujeto político de las muchedumbres trasciende otras categorías que se habían desarrollado antes. Entonces el trabajo es una actualización, pero al mismo tiempo un momento de visitar esos trabajos anteriores. Y en esta ocasión lo que toma son 10 casos, 10 fechas, si se quiere, 10 momentos muy distintos, aumentando los 7 que trató en el primer texto. Le agregó un primero que me sorprendió, me pareció interesante, porque el texto del 84 es del siglo XX, se limita al siglo XX, y en este texto toma un caso del siglo XIX, de 1893, el motín bogotano, que es un evento que ha sido poco estudiado y me pareció muy, muy chévere que lo metiera como un primer caso a estudiar, resaltando el papel de los artesanos en ese momento, de lo que significó también desde ese primer momento la represión policial, cosas que se van a repetir en otros momentos. El segundo caso, que también se incluyó en el libro del 84, es lo que fue esos episodios en 1909, al final del quinquenio de Rafael Reyes, del agotamiento del régimen de Reyes. Y aquí vemos también una cosa muy interesante. Por un lado, el papel de los artesanos de nuevo sobresalen, pero es quizás más diciente el papel protagónico de los estudiantes. Los estudiantes en 1909, que en una coyuntura de agotamiento del régimen de Reyes, de corrupción, de problemas económicos, pero también con un ingrediente que es muy, muy, muy interesante, que lo rescata Medófilo, y es que fue el momento en el cual el gobierno de Reyes trató de renegociar con los Estados Unidos después del robo de Panamá, algo que cuando se supo de esos acuerdos que de Cortés Ruth, pues generaron de ira a las calles de Bogotá y de Colombia en contra de esa claudicación del gobierno de Reyes frente a Estados Unidos. Y todos esos eventos que llevaron precisamente a uno de los escenarios más interesantes de protesta y de movilización contra el gobierno de Reyes en marzo de 1909, que llevó a la renuncia de Reyes, es decir, fue exitosa en cuanto a sus propósitos de sacar a Reyes, y que es uno de los elementos que toma Medófilo y que retoma en otros eventos, como estos momentos de estallido social, de movilización, de protesta urbana. Primero, lograron el propósito de sacar a Reyes, pero inauguran un nuevo periodo de la historia política colombiana, un periodo que de pronto tampoco se ha estudiado mucho, pero que
muy interesante, la Unión Republicana de Carlos R. Restrepo, que deja unas reformas de la Constitución y demás. Es decir, el levantamiento popular como antesala a los cambios del régimen político. Hace un salto hasta 1929 y de nuevo lo que hace Medófilo es, bueno, y lo hace en todos los casos, que debería haberlo dicho antes, es que es muy interesante la metodología en cada caso, nos aterriza primero en el contexto nacional e internacional, y por el contexto también entiende las condiciones políticas por un lado, pero también las condiciones económicas por otra, y esa combinación de lo económico y lo político en la cual nos aterriza en cada una de estas coyunturas. En 1929, retomo, es el final de la hegemonía conservadora, el desgaste del gobierno de Abadía Méndez, también varios factores que se unen. De hecho, las protestas que se dieron en junio de ese año, el 29, en gran medida tuvieron que ver con el tranvía en Bogotá, el acueducto, la destitución del alcalde de ese entonces, pero que también hay una coyuntura, un contexto con el tema internacional muy interesante. Se han dado todas las masacres de las bananeras, la ira contra el gobierno conservador y concretamente del general Cortés Vargas, que estuvo a cargo de las masacres de las bananeras y las exigencias de la gente en la calle que combinaban pedir la cabeza de Cortés Vargas por un lado, todo el tema de los otros temas, y todo esto sumado lleva a unas muchedumbres que marchan a Palacio a pedir las renuncias de estos personajes, y que de nuevo fue exitoso. Cayó Cortés Vargas, cayó Rengifo, el ministro de Guerra, y podemos decir, lo dice Medófilo, esta protesta del 29 fue una estocada final de la hegemonía conservadora, y el siguiente año se inaugura, pues por un lado, la llegada de Olaya Herrera y de la República Liberal, y por lo tanto de nuevo los eventos que no solamente fueron en Bogotá, fueron también a nivel nacional, como efectos urbanos en Cali, en Barranquilla, en Medellín, llevaron a la caída de la hegemonía conservadora, y se inaugura una nueva etapa de la historia política colombiana, que fue la República Liberal. Hay otros dos eventos que él toca en el libro, no lo desarrolla tanto, pero pareció muy valioso que los mencionara, que son el 1 de mayo de 1936 en el gobierno de López Pumarejo, que es una coyuntura muy interesante donde los liberales y los comunistas se unen para defender al gobierno de la Revolución en Marcha contra la reacción que se empieza a dar, o que se explicita en esos momentos. En el 44 pasa algo ya en el segundo gobierno de López, distinto, pero también con elementos similares después del golpe de Pasto y demás, pero que muestra que la movilización social no solamente es para tumbar gobiernos, sino para apoyarlos en momentos críticos, que creo que es una lección o un aprendizaje que tendríamos que contemplar quizás en estos tiempos. El siguiente episodio, que es de los al cual le dedica más tiempo y más páginas en el libro, por razones obvias, es el 9 de abril del 48. El 9 de abril del 48, de nuevo, Medófilo nos introduce en el contexto nacional e internacional, qué es lo que está pasando. Nos advierte que desde antes del comienzo del gobierno de Ospina se ha empezado el asesinato sistemático de líderes gaitanistas, que es lo que lleva el 7 de febrero del 48 a Gaitán liderar la Marcha del Silencio para denunciar la muerte sistemática de estos líderes, y cómo efectivamente todo lo que sucede en el 9 de abril, que de lejos es, digamos, la explosión social más grande de la historia de Colombia, numéricamente hablando, número de muertos, desde todo punto de vista, pues el 9 de abril sigue siendo, y de hecho se habla mucho del Bogotazo, pero nos recuerda Medófilo que fue un fenómeno nacional en Barranca, en Cali, en buena parte de la nación. Y cómo este 9 de abril y lo que sucede en el mismo día del 9 de abril, tras el asesinato de Gaitán, que
fue una víctima más del genocidio del movimiento gaitanista. No son términos que usa Medófilo, pero los introduzco yo, pero que él hace referencia un poco a este momento, que además documenta cómo la caracterización que se ha dado de ese día, el bogotazo a veces se piensa en una violencia desfrenada de ira, pero Medófilo con mucha claridad señala los objetivos políticos de esos primeros momentos de acciones, de incendios, donde fueron los centros de poder, los lugares que la gente identificaba con el régimen conservador, con la iglesia católica. Es decir, el 9 de abril fue un levantamiento popular, dice Medófilo, que tuvo una salida represiva por parte del ejército, pero también que tuvo que ver con la forma en la cual la dirección del Partido Liberal, ese mismo 9 de abril, se va a Palacio, y nos cuenta Medófilo cómo durante 17 horas estuvieron negociando con el señor Ospina, que termina en la entrada del Partido Liberal al gobierno de unidad nacional, que le quita, digamos, la posibilidad insurreccional a lo que sucedió el 9 y los días posteriores del 9 de abril. Podríamos hablar mucho más tiempo, pero no se trata para que lean el texto. Es un texto muy interesante porque hila muchos de esos aspectos. El aspecto internacional también aparece ahí, la conferencia panamericana que se está realizando en el país, en la ciudad, en Bogotá, en ese momento. Y cómo, de todas maneras, lo que sucedió en el 48 con el 9 de abril, así como en el 1909 y el 29 marcan un antes y después y abren una etapa distinta en la historia política del país. En el caso concreto inmediato, pues se profundiza la violencia, llega en el 49 la elección de Laureano y lo que va a ser, digamos, la peor parte de esa época de la violencia, pero al mismo tiempo es evidente que se abre una nueva historia, una nueva etapa en la historia del país. Podríamos señalar que buena parte de los orígenes del conflicto armado de lo que viene después pues se dan en este periodo del 48. Siguiente episodio que salta, si se quiere, Medófilo, es al 57, mayo del 57, que es otra coyuntura distinta, final del gobierno de Rojas Pinilla. Hay una muy interesante también ahí, bueno, en el caso del 9 de abril se volvió a mencionar, que habla mucho de los diferentes sectores sociales, las disputas entre el sindicalismo de la CTC y el gaitanismo, y bueno, hay unas reflexiones interesantes, pero y en cada uno de estos episodios habla de los actores, de quiénes fueron los protagonistas, y volviendo a Rojas en el 57, pues de nuevo los estudiantes jugaron un papel muy importante, de hecho desde el 54 con la conmemoración de lo que fue la primera participación de los estudiantes en el 29, hubo el primer muerto, ¿no es cierto?, Gonzalo Bravo, el estudiante que murió en el 29 y a 25 años después se conmemoraba en el 54 la muerte de Gonzalo Bravo y de nuevo la violencia como respuesta a la represión contra esa expresión y UCAI, Uriel Gutiérrez, los que somos profesores de la Nacional sabemos que los edificios de nuestros los nombres de nuestros edificios recuerdan los nombres de estos estudiantes caídos. Entonces el movimiento estudiantil que jugó un papel y que fue la primera, digamos, oposición importante a Rojas Pinilla. Al comienzo de Rojas todo el mundo apoyó a Rojas con la excepción del laureanismo y el Partido Comunista que fue declarado ilegal, pero los estudiantes, el movimiento estudiantil fue un elemento de resistencia y ya en la segunda parte del gobierno de Rojas pues vemos que el Frente Cívico, la unión de los liberales y conservadores en Benidorm, con la reunión de Lleras Camargo y Laureano, el papel de los empresarios, de los gremios, y que fue un paro patronal que lleva finalmente en mayo del 57, de nuevo exitosamente a tumbar a Rojas y así como en el 09 y en el 29, inaugurar una nueva etapa de la historia colombiana con el Frente Nacional. Entonces la relación del levantamiento popular con la
digamos, fin de una etapa, en este caso la salida de Rojas y el comienzo de una nueva etapa de la historia política de Colombia. Del 57 salta al 77, y ahí el paro del 77, que es otro de esos momentos emblemáticos, así como el 57 fue el comienzo del Frente Nacional, ya en el 77 es el desgaste y el final. Técnicamente habría terminado el 74, pero el gobierno de López Michelsen en muchos sentidos fue una continuación del Frente Nacional. El paro del 77 es otro de los capítulos más gruesos y más trabajados en los libros, en ambos textos de Medófilo, y hay un estudio muy interesante del papel del movimiento obrero, de los sindicatos, de cómo de todos modos fue un momento de cierta coordinación de las diferentes centrales obreras en ese momento, donde también papel y quizás de los estudiantes, de los jóvenes, todo el tema de las universidades, la militarización de las universidades que caracterizó la última parte del Frente Nacional, que también fue uno de los elementos de contexto del paro del 77, y la conexión del movimiento obrero, los estudiantes, con el movimiento cívico popular en diferentes partes del país. Y es muy interesante los paralelos, repito, son momentos distintos, totalmente distintos, pero elementos similares. De nuevo, la represión estatal, la mano dura con la cual se responde al 77, y lo que eso va a significar en muchos sentidos hacia adelante. En trabajos que ha hecho Luis Medófilo hay un artículo muy chévere en Razón Pública, donde él compara lo que pasó en el 77 con lo que viene después en el gobierno de Duque, y las comparaciones, similitudes, diferencias de ese gran estallido social que hubo en el 77. El siguiente, que también es nuevo, bueno, el 77 sí estaba en el libro anterior, terminaba con el 77, y entonces Medófilo agrega 2 episodios nuevos en el texto nuevo. Uno de ellos, con la cual pues lo menciona y no lo desarrolla mucho, pero me pareció muy válido que lo hubiera incluido, fue en el 2008, el No Más FARC, las movilizaciones que se dieron el 4 de febrero contra las FARC, que por supuesto es muy distinto a los anteriores casos mencionados, pero sin duda tiene razón en señalar que la movilización, las muchedumbres no solamente se expresan de un lado del espectro político, sino que como, y en este caso yo creo que con mucha razón lo dice Medófilo, esas marchas del 2008 pues fueron de alguna manera también el agotamiento de un periodo del conflicto, y el término que utiliza es que fue la maduración de los procesos que permitió de alguna manera u otra el proceso de paz que empieza posteriormente en el gobierno de Santos. Y el último capítulo, el último momento que trabaja porque ahí sí es otro de los capítulos, yo diría que es el mejor, el que más me gusta porque es el nuevo y que tiene muchos elementos interesantes, es la reflexión sobre el 2021. El estallido social, hay una frase que me encanta, dice que el 28 de agosto del 2021 se convocó al paro nacional, pero se irrumpió el estallido social. Y hace una reflexión muy interesante para caracterizar el estallido social, que no es una huelga, que no es un paro como los que vimos en otros momentos, que tiene unas características muy especiales, pero que al mismo tiempo son expresiones de diferentes sectores de la sociedad. De nuevo es el fruto de un ciclo de movilizaciones que menciona sin desarrollarlo mucho, pero menciona como antecedentes de esa ola de movilizaciones la MANE en el gobierno de Santos, las mismas movilizaciones estudiantiles al comienzo de Duque, la Minga y las mingas indígenas desde los años de Uribe, el paro cívico, el paro agrario en el 2013, es decir, una nueva ola de movilizaciones, y plantea algunas ideas que yo comparto y me parece muy interesante que lo haya planteado así. Una idea de que lo que sucedió en el 2021 pues fue un resultado o una consecuencia
de los acuerdos de paz, del acuerdo del 2016, de cómo hay una etapa donde se abre la posibilidad de la protesta social de nuevo en el país. Por supuesto, el 21 de noviembre del 2019, antecedentes de lo que, pero él se centra en el 2021, en el paro, en el estallido social que se inicia el 28 de abril del año pasado. Eso es un año nomás, ¿no? Han pasado muchas cosas en este país. Uno cree que fue el año pasado nomás. Y digo que es el mejor capítulo por varias razones. Primero, porque Medófilo se fue a Cali, se fue a Cartago, a Pereira, a la Portal de las Américas aquí en Bogotá, a sentarse con los muchachos y las muchachas de las primeras líneas. Entonces hay una parte hermosísima de testimonios, de recopilación, porque en cada uno de estos casos nos cuenta el contexto, pero también desarrolla de una manera muy rigurosa los eventos, los incidentes, lo que pasa en esos días y hace una caracterización de esos meses, el primer mes crescendo, lo dice Medófilo, y luego el descenso y el final del proceso, pero la prolongación en el tiempo, que está muy bien documentado y que además nos ayuda a mirar el fenómeno urbano más allá de Bogotá, en lugares como el caso de Cali y otros lugares del país muy interesantes. Nos habla sobre las tensiones entre el comité de paro, el movimiento sindical y las organizaciones más, digamos, tradicionales y lo que está pasando en las calles con las primeras líneas y demás. De cómo también hay una parte que me encantó donde habla del estallido social como una forma de participación política que tiene que ver con todas esas agendas de reivindicaciones y de luchas que se sentían absolutamente frustradas y que alimentan lo que fue esos propósitos múltiples del estallido social. De nuevo la represión, ¿no? El ingrediente común en casi todas, o en todas prácticamente, la represión que termina es fortaleciendo y de alguna manera llevando a que salga más gente a la calle, ya no solamente pidiendo las cosas que se pedían los primeros días, sino además protestando por el abuso de la brutalidad policial en buena parte de ese momento. También me parece muy interesante cómo lo diferencia de otros momentos. Una parte donde dedica a la comunicación y decía que en el paro del 77, de hecho hay una cita de Yamid Amad muy buena donde Yamid Amad dice palabras más, palabras menos, que en esa época, en el 77, podían decir desde Caracol que todo está bien, no pasó nada aquí, encubriendo una realidad de que efectivamente sí había estado sucediendo muchas cosas. En cambio en el 2021 las redes sociales transmitió en vivo y en directo todo lo que estaba pasando y eso le da un sentido distinto. De alguna manera, aunque no hace la comparación explícita, sí hay una referencia al papel de la radio en 1948, en el 9 de abril, y bueno, el tema de la comunicación y todo lo que significó este momento. Bueno, podría seguir hablando muchas cosas sobre este capítulo en particular que vale la pena mirarlo, pero para no extenderme más, la reflexión que nos hace a lo largo del texto, pero que también nos permite comparar momentos, dice que después del 77, del paro del 77, lo que va a acontecer posteriormente es que se profundiza la abstención y un rechazo a lo electoral, en contraste con el 2021, donde la gente, digamos, y es una de las hipótesis que plantea, y así como en otros momentos hablamos de esas fechas que cierran etapas y abren nuevas, pues los plantea Medófilo es que el 2021 fue la antesala del triunfo de Petro y de Francia Márquez en el 2022, y lo hace además mostrando cómo efectivamente la diferencia de votación de la primera a la segunda vuelta, cómo se concentra en estos lugares donde se dieron el estallido social, inclusive la celebración que se da con el triunfo de Petro. La gente va a los lugares emblemáticos del estallido social. Y en ello creo que nos deja unas preguntas que están implícitas en el documento, pero que creo que pues,
es lo que hace valioso este trabajo. Primero, reivindicar el trabajo que sigue siendo vigente, leyendo lo que nos dijo hace ya 38 años, pero ya en un contexto distinto. Segundo, la pregunta que nos abre frente a esta nueva etapa que se abre con el gobierno de Petro y de Francia. Insiste mucho en lo de Francia y creo que con razón, como la expresión, digamos, más explícita del movimiento social, de todas esas barricadas de Cali, etcétera, etcétera. Y que además inaugura el final de un momento de Duque y el uribismo, pero también la posibilidad la pregunta que nos hacemos, estamos abriendo entonces una etapa nueva en la historia colombiana. ¿Cuál es el papel de las muchedumbres en esta nueva realidad? Estamos ante escenarios que eventualmente pueden sonar parecido a el 1 de mayo del 36, donde la gente tenía que salir a las calles para apoyar al gobierno, por ejemplo. Bueno, son preguntas que no quedan contestadas, ni es la pretensión, porque el texto pues termina efectivamente con la elección de Petro y no entra en lo que ha sido estos últimos días de comienzos del gobierno, pero me parece de una vigencia absolutamente clave y que refrenda un poco esa hipótesis de cómo en la historia de Colombia en el siglo XX el protagonismo de las muchedumbres, de las personas, de los diferentes sectores sociales, en algunos casos estudiantes, artesanos, obreros, etcétera, en esta última etapa, en el 2021, de una amalgama de suma de todos los anteriores, porque de alguna manera ahí estuvo el resultado de todas estas luchas de los indígenas, de los trabajadores, pero también de los estudiantes y de las clases medias en las ciudades, cómo efectivamente debemos de repensar nuestra historia. Muchas veces los capítulos, los periodos los denominamos por la llegada de un nuevo presidente o de unas elecciones, pero lo que nos está invitando Bedófilos a repensar y que estas fechas de los levantamientos populares y sociales marcan también y sobre todo cambios y momentos de nuestro pasado y de nuestro presente. Me gustó mucho el libro, espero que lo lean y espero que mis palabras hayan dado algunas pistas de por qué efectivamente estamos ante una obra no solamente de un gran valor como documento histórico, sino de una gran pertinencia para el momento que estamos viviendo en el país hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Vamos a escuchar ahora las palabras enviadas por video de la ministra de Cultura, Patricia Ariza. El libro de Bedófilo Medina, Muchedumbres Políticas en Colombia, de 1893 al 2022, es absolutamente imprescindible, por muchas razones. En primer lugar, porque Bedófilo Medina yo creo que es uno de los historiadores más importantes de la historia de las luchas populares en Colombia. O sea, son muchos los años que él lleva investigando y encontrando en sus escritos, en sus investigaciones, la otra mirada, porque hemos estado dominados por la mirada contrainsurgente de las luchas populares. Este libro, en particular, es como un análisis político de los estallidos sociales y al mismo tiempo es como una crónica y es visibilizar lo invisibilizado, porque no hay nada más visible que una movilización y sin embargo no ha existido nada más invisibilizado en Colombia que las movilizaciones. Han sido negadas, han sido distorsionadas también en su imagen, es decir, cada movilización social no es solo una movilización de los cuerpos, también es una movilización de la política, también es un acto insurgente, transgresor, que transforma la realidad. Entonces yo creo que este libro
es una verdadera iluminación. Con Medófilo alguna vez en el Teatro La Candelaria nos encontramos y estuvimos conversando sobre la movilización del 21 de los jóvenes y las jóvenes, cómo eso transformó la realidad colombiana, la vida cotidiana, cómo irrumpió en la vida de todos, cómo ese estallido hizo que los jóvenes y las jóvenes entraran al relato de nación, de donde estaban absolutamente excluidos. Ahora nadie puede atreverse, ni desde el gobierno, ni desde las diferentes organizaciones sociales, a hacer algo sin los jóvenes, sin las jóvenes. Hay una deuda histórica, social con los jóvenes. Entonces, desgraciadamente no puedo estar en el lanzamiento del libro hoy porque pues estoy cumpliendo los deberes del Ministerio de Cultura, que son muy intensos. Pero quiero desde aquí mandarle un saludo a Medófilo, darle las gracias por este libro, un libro de verdad maravilloso. Leerlo es absolutamente apasionante, emocionante, porque a veces esos sucesos, es decir, yo veo esto casi como si fuera un viaje a pie por la historia de las movilizaciones y de las luchas sociales en Colombia. Es un libro necesario, transgresor, analítico, imprescindible. Entonces, Medófilo, un abrazo para ti. Jesús Aníbal, muchas gracias por editar este libro. Y a los futuros lectores y lectoras que se encuentran en este momento del lanzamiento del libro, también un abrazo. Muchas gracias. Un privilegio tener este libro en la historia de Colombia. Muchas gracias. Bueno, y así como estamos en una noche de aplausos, les invito a que con un aplauso recibamos las palabras del profesor Medófilo Medina. Decía Simón Bolívar en 1812, si la naturaleza se opone, nos enfrentaremos a ella. Y ustedes de alguna manera se han enfrentado un poco a este tiempo hostil que nos hizo esta tarde. Muchas gracias por venir. Valoro altamente la presencia de ustedes. Por supuesto, agradezco a José Antequera la disposición sobre este lugar, su buena voluntad, la invitación que formuló desde el mismo Centro Distrital de Memoria, Paz y Reconciliación. Muchas gracias, José. Y agradezco el comprensivo análisis y presentación que hizo Daniel García Peña. Yo creo que señaló los diversos momentos con mucha precisión, formuló también preguntas, interrogantes de cosas que no están abordadas en el libro y que por supuesto ayudan a la discusión y a que otros autores se animen a profundizar más en los eventos que este libro comprende. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. A lo largo de mi vida, es decir, de mi vida adulta, claro,
en 1969 publiqué el primer ensayo con pretensión académica. Era sobre la independencia, historiografía de la independencia de la Nueva Granada. Y después no he sido como autor de un solo tema, más bien me aburre estar sobre un solo tema, y por eso me he paseado por varios escenarios, varias épocas. Sí, al comienzo de la independencia quería dedicarme a eso, entre otras cosas porque Jaramillo Uribe, que formó historiadores, pues él quería, impulsaba, apoyaba la investigación sobre historia colonial, que me parecía muy bien y que él lo hacía un poco para contrastar la exclusiva atención sobre independencia. Pero tal vez por cierto espíritu de rebeldía yo no quise entrar en ese canal de Jaramillo Uribe sobre la historia colonial y decidí que iba a trabajar desde la insurrección de los comuneros hasta 1845. Pero finalmente otras cosas prácticas me hicieron cambiar de rumbo. Cultivé la historia del siglo XX en Colombia con temáticas específicas. Luego me devolví nuevamente hacia la independencia. Espigué por los campos de la historia comparada, porque al participar en la creación del doctorado de historia en la Universidad Nacional, a mí me parecía que el programa debía abrir ventanas, romper tabiques, que la historiografía nacional se abriera hacia afuera y que tal vez un camino era la historia comparada. Y por eso quise dar ejemplo y escogí a Venezuela, sobre la cual ya había estudiado algo y además porque los pasajes aéreos eran más baratos, ¿no? Entonces hacerlo con un vecino cercano y algo se publicó de lo que debía ser el libro de Historia Comparada de Colombia-Venezuela 1830 hasta los días que corrieran cuando se terminara el libro. Pero en ese tiempo vino el proceso bolivariano en Venezuela y algún día me encontré, en diciembre de 1999, me encontré con Jesús Aníbal, el gerente y dueño de Ediciones Aurora, y que dijo, mira, la prensa está completamente contrapuesta contra Chávez, el proceso bolivariano. ¿Tú sabes de alguien que pudiera ocuparse un poco de eso para publicar algo para el público colombiano? ¿Conoces a alguien que sepa algo de historia de Venezuela? Yo le dije, sí, yo conozco un man que algo sabe de eso soy yo. Entonces quedamos de hablar y en enero él, pues hablamos y le dije, es indispensable que yo esté un mes por lo menos en Venezuela. Ahora, pues yo había estudiado antes, sí, la historia de Venezuela por la historia comparada, pero necesitaba adentrarme un poco en los antecedentes y primeros pasos del tema chavista. Y así fue como fui con el apoyo de Ediciones Aurora. Él me dijo, yo no soy un filántropo, espero que estos gastos de hotel y pasajes los recuperemos con la venta del libro. Espero, Jesús Aníbal, que no hayas quedado frustrado con ese libro, El elegido presidente Chávez, un nuevo sistema político. Bien, entonces me he desplazado por diversos temas.
Algunos me siguen presentando, no me molesta, pero como el historiador de la historia del Partido Comunista, ¿no? Por supuesto, para mí eso fue un reto muy importante que me obligó a hacer un barrido por la historia contemporánea de Colombia para poder entender la historia del Partido Comunista. Entonces, bien, eso de diversos temas, diversos escenarios, diversos tiempos, ha sido como mi historia como historiador. Y para este libro, o a este libro, llegué por la aproximación al paro cívico del 77, aproximación primero práctica, porque participé, pues como todo militante comunista tenía que participar en el paro, y lo hice con gusto, en el paro del 77. Pero cuando se convocó el paro, y era obvia, aunque una plataforma de 8 puntos, el motivo fundamental era la protesta contra el alto costo de la vida, porque era un tiempo en que la inflación azotaba los bolsillos de los hogares colombianos. Y esto era el objetivo central. Y yo me pregunté, para una protesta contra el alto costo de la vida, bueno, se llama paro cívico, ¿por qué no, como se hacía en Ecuador, en Argentina o en Perú, paro nacional obrero? Entonces hice una investigación sobre esa forma de participación y de lucha a los paros cívicos en Colombia. Tomé el 1957, que está en el libro, obviamente, y 1977, que era cuando se iba a hacer el paro cívico nacional. Hice el primer artículo que se escribió sobre los paros cívicos en Colombia. Hice el esquema, los puntos básicos de interpretación. Luego de mi artículo se abrieron muchos más, seguramente más profundos, pero este fue el primer planteamiento, por el cual, tomando el esquema que yo hacía, algunos me criticaban acerbamente porque era el sectarismo reinante, y lo había escrito un mamerto, había que caerle. Entonces hubo críticas muy injustificadas, pero curiosamente, y eso me parecía muy divertido, quienes criticaban, no quiero ahora dar esos nombres o recordarlos, pues quienes lo hacían tomaban el esquema que yo había hecho, pero hacían su protesta anticomunista en el sentido de antipartido comunista. Bien, entonces, esta aproximación a los paros cívicos ya me dio una idea de la novedad que hay en eso. Los paros cívicos son algo muy importante. Claro, la manera como después la izquierda toma esas cosas es muy típico, ¿no? Lo primero que se le ocurre es hacer una coordinadora de paros cívicos. No se puede hacer. Es decir, los paros cívicos no son susceptibles de manejar y programar de esa manera, menos, ni de lejos los estallidos sociales. Entonces, en el paro cívico del 77, convocado por las 4 centrales obreras, el énfasis fundamental inicial fue que los trabajadores no concurrieran al trabajo. Por ejemplo, por eso obsesivamente se preparó mucho y se insistió en el boicot al transporte, cosa que se logró, es decir, el transporte se paralizó desde primera hora y efectivamente ya esa parte del paro se cumplía. Pero con otra intensidad y todo, la gente tomó de otra manera el paro. No fue solamente un paro obrero, fue una movilización espontánea del 14 y 15 de septiembre.
esto se registró desde primera hora. Gente que no estaba, que no pertenecía a sindicatos, desempleados, frecuentemente amas de casa. Recuerdo una crónica por allá en el barrio El Quindío, alguna viejita que salía a las 5:30 de la mañana a comprar el pan y unos muchachos estaban poniéndole fuego a un bus y la viejita gritaba: bravo, bravo muchachos, a ese viejo hay que castigarlo. El viejo era López Michelsen. Entonces, ese tipo de participación fue muy novedoso ya en el paro del 77. No fue únicamente el paro laboral. Y a ese aspecto de lo espontáneo, de lo que se dio además del paro laboral, pues me llamó mucho la atención y esperaba, y creo que lo reflejé de alguna manera en el trabajo sobre el paro cívico del 77. Entonces, este seguimiento, es decir, monografías, investigaciones puntuales sobre los diversos capítulos del estallido social, que yo denomino genéricamente como las muchedumbres políticas, pues sobre cada uno hay investigaciones, pero curiosamente a nadie se le había ocurrido hacer la secuencia, como si se perdieran en el tiempo esos estallidos sociales, como si no dejaran consecuencias. Y lo más impactante es que han dejado unas consecuencias enormes, positivas unas, negativas otras, la mayor parte de sentido progresista. Por ejemplo, yo ahora comparo mucho, me recuerda mucho todo esto que ha pasado en 2021, 2022, en la movilización del 4 al 9 de junio de 1929. Allí cambió el sistema político. En ese estallido que fue contra la destitución de un alcalde de Bogotá porque había querido ponerle orden a las finanzas de las dos empresas municipales básicas, el tranvía y el acueducto, y el gobernador de Cundinamarca lo destituyó y la gente se revolvió. ¿De qué manera? Es decir, en muy poco tiempo en Bogotá, allí en la 7ª con Avenida Jiménez hoy, allí se concentraron 10.000 personas el 4 de junio que no habían sido convocadas por nadie, y esta movilización siguió y finalmente el resultado fue que cayó la hegemonía conservadora, como escribe Gerardo Molina. Claro, como todo en Colombia se formalizó en las elecciones del 9 de febrero de 1930, perdón. Buenas noches. No escucharon nada. No, tranquilos, yo puedo repetir. Entonces, en ese cambio, propiciado por los acontecimientos del 4 al 9 de junio, cambió el curso político. En noviembre de 1929, el Partido Socialista Revolucionario convocó un mitin alrededor del candidato Alberto Castrillón, uno de los dirigentes de las Bananeras, que lo proponía como candidato presidencial. Eso en noviembre. López Pumarejo mira eso y dice: ¿y nosotros los liberales qué estamos haciendo con la táctica de apoyar al menos malo de los candidatos conservadores? Lancemos candidato propio. Y se lanzó a Olaya Herrera y hubo el triunfo por la división del Partido Conservador y porque la Iglesia perdió sus papeles, siempre orientaba y absorbía las crisis de su partido, el conservador. En este caso no fue capaz
los curas se dividieron, el arzobispo de Bogotá pues comenzó unas veces a apoyar a Valencia, otras a Vázquez Cobo. Eso fue el despelote y por tanto ahí la Iglesia no jugó ese papel de instancia suprema. Cambió el sistema político. ¿Y cambió en función de qué? De ese estallido social. Es mi hipótesis. Claro, otros levantamientos sociales han tenido consecuencias terribles, no por el evento mismo, sino por la circunstancia. Es decir, el 9 de abril, el levantamiento popular fue el último evento que rompió todos los diques para que se desencadenara del todo la violencia que se había comenzado a dar desde 1946. Pero eso marca la importancia de esas movilizaciones. Y el paro del 77, y me gustaría compartir con los lectores esa discusión. El paro del 77 fue algo que removió mucho y que, interpretado en sus propios términos, hubiera llevado a cambiar la política de la izquierda. No la cambió. Acentuó sus fijaciones, se radicalizó, contestó de la misma manera que al paro del 77 contestó Turbay con el Estatuto de Seguridad. La izquierda no con un estatuto, sino agudizando y poniendo en primer lugar pues, la acción de la insurgencia. Ahí vino estos capítulos del robo de armas en el Cantón Norte por parte del M-19, porque había que repartir las armas para el segundo paro. 6.000 personas no tenía el M-19, le sobraban muchas armas. Después las armas fueron recuperadas por el ejército. Y Jacobo Arenas dijo: al segundo paro, al paro que viene hay que ponerle los fierros. Y las FARC se dedicaron un poco a realizar esa previsión. Aquí, es decir, entro un poco en algo que esas consecuencias tan negativas, pues significaron que el país se fue por una pendiente de la guerra, de varias guerras, que son las que se viven entre el 80 y 2010, que en parte ha estudiado María Elvira Samper. Entonces, pero como consecuencia, es decir, la vocación transformadora de lo que llamo las muchedumbres políticas es muy importante. Se puede constatar, pero como son aparentemente cosas amorfas, no organizadas en los términos en que tendemos a entender la organización, pues no se comprende del todo. Ahora, si yo quisiera tomar elementos, indicadores para periodizar la historia de Colombia, la del siglo XX por lo menos, tomaría estos estallidos sociales para señalar cómo van hilvanándose las épocas, ¿no? Cómo las masas en esos estallidos sociales han realmente influido, puesto unos fundamentos. Y es muy importante tomar eso en cuenta. Por eso, la última, lo que señalaba Daniel, si bien la fórmula Petro-Francia Márquez venía de un acumulado, eso es cierto, pero la vinculación de los nuevos votantes que hicieron su primera participación política en el estallido del 2021 favorecieron fundamentalmente a Petro, sobre todo en la segunda vuelta. Hubo algo que me desconcertó
la periodista Constanza Vieira me había preguntado por ahí a comienzos de, en agosto tal vez, del 2021, si creía que Petro podría ganar. Yo sin ninguna, esa entrevista fue después de unos desplazamientos que yo hice a Cali, a Pereira, a Cartago, entrevistando a participantes del estallido social, a dirigentes de la primera línea y más allá de la primera línea. Y yo quedé persuadido de que Petro ganaría. Y de mi lectura, de mi interpretación del estallido social, digo yo, venía con un acumulado, naturalmente, eso no se improvisó, no fue producto únicamente de esa coyuntura, pero el elemento final lo puso esa coyuntura, porque, y se ve, es decir, a lo que aludía Daniel, el estudio de las dos vueltas en 2018 y 2021 claramente se ve cómo es el comportamiento de la abstención y cuál es la cantidad de los nuevos votantes. Y eso se puede medir muy claramente. Hubo un elemento, incluso yo llegué a coquetearle a la idea de que podía ganar Petro en la primera vuelta. Y hubo un elemento que me desconcertó mucho. Parte incluso de dirigentes del estallido social, y eso me lo dijeron ellos mismos, no tenía yo de dónde sacarlo. En la primera vuelta votaron por el señor de Bucaramanga, por Rodolfo. Parte de esos participantes en el estallido social, y yo preguntaba, ¿y cómo y por qué? Entonces me decían, porque al fin y al cabo estaban los dos candidatos estaban por el cambio, por la renovación contra la corrupción. Luego en la segunda vuelta, muy rápidamente se dan cuenta y buena parte de esa votación se traslada a Petro. Pero entonces tenemos que, pues seguramente puede haber una investigación todavía más extensa, rigurosa y cuidadosa que la mía, pero yo creo que estoy en un sendero interpretativo sobre los resultados de este estallido social. Es decir, el estallido social abre con otros elementos una nueva época, entre otras cosas porque el estallido social fue posible y eso no parece autoevidente por el proceso de paz. En las muchas entrevistas en profundidad que hice, unas 30 y tantas en estas ciudades que he indicado, obviamente aquí en Bogotá, sobre todo a dirigentes del Portal de las Américas, yo preguntaba, ¿y ustedes creen que el proceso de paz jugó algún papel en el estallido social? Todos me contestaron, ninguno. No quedé contento con esa respuesta. Yo creía que sí, no obstante que la percepción consciente de ellos era otra. Pero claro, en los testimonios yo encontraba eso. Un joven que se reúne con el alcalde de Cartago y bien, le dice, han solicitado una entrevista en medio del estallido social para abrir paso a una negociación y el alcalde comienza su intervención diciendo que ellos están manejados por el ELN. Entonces, este joven, eso está citado en el libro, responde, no, esta es una protesta de la sociedad civil, aquí no toleramos ni guerrilleros, ni paracos, ni gente infiltrada del ejército,
no toleramos eso, esta es una protesta civil. Señor alcalde, si usted conoce y sabe y puede indicarnos a los infiltrados del ELN o de las disidencias que estén aquí, señálenlos. Y en ese momento intervino el comandante del batallón de Cartago y le dijo, sí, señor alcalde, díganos, porque nosotros estamos aquí para pues combatir la subversión. ¿Está el ELN? ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Por qué no nos había dicho? Y este muchacho, que de apellido Puerta, dice, y entonces el alcalde quedó como un culo. Lo cito porque está citado ahí en el libro. Fidelidad documental nomás. Pero, ¿qué es lo que aparece? No solo en esa declaración, en muchas otras. Primero, las autoridades que reprimieron ferozmente, sin embargo, tuvieron inhibiciones para abundar en la retórica de la infiltración de las FARC. Ya no lo podían hacer con la misma fuerza que lo hicieron antes. Pero lo más sorprendente es la confianza de la gente. La confianza que les dio el saber que no, que estaban en una protesta completamente legítima y sustraída a influencias extrañas. Eso fue muy importante. Sin embargo, al nivel de la conciencia, me parece, eso no se reflejaba. Entonces, volviendo a lo que estamos en una nueva época, sí, el proceso de paz, por un lado, es decir, desde el segundo decenio del siglo XXI ha comenzado una nueva época. Las luchas estudiantiles de 2011, el paro nacional campesino de 2013, los sucesivos mingas indígenas, paros emblemáticos en Buenaventura, etc. Todo eso está formando parte, pero el mismo proceso de paz. Y luego esto culmina con el estallido social y muy en relación con este estallido social se produce la victoria de Petro Francia Márquez. Esta visión que he seguido y que he construido en cierto modo sobre las muchedumbres políticas, la categoría la elaboro para Colombia, aunque voy de la mano de Hobsbawm, Georges Roudet y por supuesto Marx. Pero no es simplemente copia, adaptación, es elaboración de la categoría para el caso colombiano en una etapa histórica ya ciertamente prolongada. Pero esa elaboración, aparte de ser un elemento fundamental en mi comprensión de la historia colombiana, por lo menos la historia contemporánea, pues me ha orientado también en decisiones en mi propia vida política, que es, por supuesto, la de alguien que está siempre pendiente de la política, pero que nunca ha tenido la tentación de ser un dirigente político o representante a la Cámara o senador o cosas de esas. Ni nadie me ha propuesto ni yo aceptaría esas cosas. Pero el tema es que mi comprensión de la historia y la historia política del país se nutre mucho de el seguir esa secuencia. Y digo, en las decisiones también. Desde 1977, desde el paro cívico, yo llegué a la conclusión de que los eventos urbanos los había descuidado la izquierda porque, claro, por el espejismo en que quedó atrapada por la lucha armada, por la insurgencia. Y por eso desde del paro cívico se saca la consecuencia que no se podía sacar realmente en un análisis mucho más sereno, que era abrirle campo a otra política. Entonces yo llegué a la conclusión de que la
estrategia o táctica, yo no sé qué es propiamente, de la combinación de todas las formas de lucha sostenida por el Partido Comunista era una equivocación. Y de alguna manera el texto de 1984, la protesta urbana en Colombia, significaba el planteamiento de esa conclusión mía. Yo creo que muy pocos tomaron en ese momento el libro como algo que se relacionaba con eso. En algún reportaje que me hicieron en Voz, decía, felicitaciones al camarada Medófilo por su nuevo libro, pero no hubo ninguna referencia al contenido, ¿no? Pero sí, por lo menos me sirvió para tomar mi propia distancia frente a esa política. Persistí todavía como miembro del Partido Comunista hasta 1989 porque yo creía que esa política, que la estimaba absurda, iba a cambiar. No cambió, se afianzaba más bien. En el 89 ya salí porque consideraba pues que era un estorbo en un partido con el cual yo estaba en contraposición con una tesis central que me podía convertir en un estorbo. Nunca yo expresé claramente mi posición dentro y fuera del partido y nunca me echaron. Es decir, ni propiamente no me llamaron la atención por eso, cosa por demás también sintomática. Entonces también este elemento me ha servido en mi propia orientación. Y por último, quisiera algo señalar en torno a cuál es lo que fundamentalmente me apasiona y quisiera descubrir y afianzar en el estudio de las muchedumbres políticas, la personalidad social, política y cultural de esos movimientos. Y algo adelanto sobre ese tema en relación con el estallido social de 2021. Y me guío para eso fundamentalmente por los testimonios que recibí, por muchas cosas sobre las cuales me abrieron los ojos esos testimonios, a veces apoyados también por el estudio de las encuestas que se hicieron. Las cosas nuevas que salen. Por ejemplo, el tema de la calle. Solo un ejemplo, no quiero decir que allí se resuma este tema que yo llamo el de la personalidad social y política. Pero la reivindicación de la calle en el sentido de si yo hice entrevistas a militantes políticos, allí un militante político siempre pone en primer lugar la organización. No, nunca aparece la mención a la calle y eso. No, bien. Pero hay, por ejemplo, Andrés, un dirigente de la primera línea en Siloé, en Cali, señala, en este momento estamos haciendo las cosas diferentes porque nosotros sabemos que somos criados en el barrio y sabemos lo que es la calle y es allí donde nosotros entramos a hablar, que nosotros necesitamos una mejor inversión en la comuna para poder que los hijos de nosotros o la generación que venga tenga un mejor futuro, que no piensen en lo que de pronto nos metimos nosotros, que fue en las pandillas y todo eso. Este muchacho Andrés, pues vive en el barrio Siloé y en el curso del estallido social, pues se convirtió en un dirigente muy consultado. No obstante que Siloé no es cualquier concentración urbana,
hay una experiencia y una tradición de lucha muy importante, pero este muchacho se convirtió en el dirigente, si se quiere, más acatado allí. Y en otra parte de ese testimonio, ellos me preguntaban, se refería a los compañeros del estallido, me preguntan todo a mí porque ellos como que saben que yo los represento a ellos, lo mismo que a mi calle, porque yo soy de la calle y yo siempre hablo claro y por eso mismo en la calle, como yo le digo, hay una ley que es de seriedad y entonces como se dice así en las películas, en todas las calles hay reglamentos y hay códigos que se tienen que cumplir y creo que así debería verlo todo el mundo, porque primero es el respeto que tiene que tener para cualquier persona que usted vaya a hacer o un acuerdo o algo. Entonces yo también trato de representar donde yo voy eso, mi calle, mi barrio, de donde vengo, que yo pasé por todo eso, que yo consumí drogas, que yo fui de pandillas, que yo estuve metido en eso. Es una entrevista del 10 de septiembre de 2021 y con algunas diferencias encuentro una muy similar de reivindicación de la calle de un joven de apellido Puerta en Cartago. Pues bien, estos son elementos que nos brindan indicaciones de esto que persigo, que es la naturaleza social, la personalidad, social, política, cultural del estallido social. Y en el curso de la investigación me encontraba con descalificaciones. Un artículo que recuerdo en El Espectador, que está citado desde luego en el libro, que decía, cuando a las alturas de finales de junio, cuando ya se iba debilitando el estallido social, decía, esto era predecible desde siempre, porque fue siempre algo descentralizado, desorganizado, porque no hubo una dirección específica, en fin, porque no tiene forma. Entonces, eso es una visión completamente equivocada. Se está juzgando el estallido social, la muchedumbre política, con los parámetros de lo organizado que hemos vivido en la izquierda. Yo no quiero contraponer una cosa contra la otra, no. Lo que yo diría es, hay que abrir mucho, hay que dirigir la atención a los fenómenos más ricos, que no podemos menospreciar porque no se atienen a nuestros parámetros. Yo me encuentro aún hoy con dirigentes de las ONGs y por supuesto del movimiento sindical y de los movimientos identitarios que siguen hablando del paro nacional del 28A. Yo he hablado siempre del estallido social. ¿Cuál es la diferencia? Pues que estos compañeros buscan ayudarle a la historia, hacer más correcta la movilización social, hacerla más organizada. No, hay que tomarla como se dio, pero como se dio, influyó para llegar a la culminación o a esta etapa de definición de una nueva época. Y he hablado algo de que me han servido estas cosas para incluso definiciones personales, pero seguramente hay una parábola política mucho más importante que la mía, que es la de Petro. ¿En qué estaba el M-19 en el 77, en el paro cívico? Pues estaba en toda esta sueño de la insurgencia y actuó en consonancia con ellos, con la radicalización que se produce después del 77. La parábola concluye, la parábola, digamos, de vida de Petro concluye ahora, pero si no se encontró con el paro del 77, ahora se encuentra con esto, se encuentra con el estallido social y él lo ha subrayado. Nuestra victoria tiene que ver mucho con los jóvenes que votaron por nosotros en la segunda vuelta. Entonces hay una manera de recomponer esa historia y de ver cómo
es decir, de encontrar la necesidad de tomar en sus términos los fenómenos sociales que se presentan y no seguir insistiendo que el paro nacional, si se hubiera dado un paro obrero del 28 hasta más o menos el 20 de julio del 21, pues hubiera habido tiempo de que cayeran varios gobiernos. Pues no, eso no se produjo así. Fue convocado un paro, las muchedumbres contestaron con un estallido social. Yo los invito a tomar nota de eso y a discutir esa visión de las cosas que la encontrarán expuesta en este libro. Muchas gracias. Maravilloso, absolutamente. Ahora, como hay tantas cosas que discutir estoy viendo un público tan ilustrado, más bien les invito, porque estoy seguro que 5 intervenciones así no serán suficientes, a que en la parte de afuera, donde tenemos tinto y aromática y podemos quedarnos todo el tiempo que queramos, podamos tomarnos todo el tiempo para dialogar, compartir, discutir. Medófilo también va a estar acompañándonos, firmando incluso libros. Afuera, obviamente, hay que comprar el libro porque todas estas cosas nos las tenemos que llevar y masticar y leer. Así que muchísimas gracias por venir y les invitamos a que afuera podamos compartir.